El 63% de los mexicanos ahorran. Si ganamos 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, no importa la cantidad que tengamos como ingreso, pues el ahorro significa reservar un porcentaje de estos ingresos. No necesariamente ahorra el que más gana o el que menos gana, simplemente entonces podremos definir que el ahorro es un hábito. El ahorro se tiene que volver un hábito, una conducta repetida de forma automática. Si ya estamos hablando de un proyecto, de un sueño, del mediano y largo plazo. Que recordemos que las vacaciones más largas de nuestra vida es el retiro laboral. Empezar ya con una etapa económicamente productiva es el mejor momento, George, para empezar a generar el buen hábito del ahorro, destinando un porcentaje. Incluso alguien que tiene 30 años, si no ha empezado a ahorrar para su retiro, ya va lento. Chécate cómo están viviendo tus papás su retiro. ¿Quiénes suelen ser mejores ahorradores? ¿Las mujeres o los hombres? Tengo que honrar, ¿verdad?, mi género, pero siendo muy objetivo, me parece que las mujeres somos mucho más previsoras y mucho más ahorradoras financieramente hablando. No hay mejor regalo para mis hijos que no dependa yo de ellos. No debería ser negociable que tu esposa tenga un sueldo o cuando menos una prestación de un plan de ahorro para el retiro. Que andar sin póliza, ¿estás de acuerdo que es jugarle a la aseguradora? O sea, si tú no tienes un seguro, te estás convirtiendo en una aseguradora. ¿Por qué? Pues porque quien va a asumir el riesgo eres tú, ¿no? No es lo mismo tener un seguro que estar asegurado. Hay un abismo de diferencia. Hola ahorralovers, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más, a esta segunda temporada de este podcast en donde nuestra intención es compartir, hablar con ustedes y aprender juntos. En esta ocasión vamos a tocar un tema que pues, es a consideración de nosotros muy importante, un tema del ahorro, y por lo cual hoy me acompaña una persona que aprecio y admiro mucho. Ya nos ha acompañado en otros episodios, es alguien que maneja mucha información, que es una experta en la materia, es mi amiga Chio Telles. Ella es contadora de formación y especialista en desarrollar agentes de seguros por pasión, pero mejor que ella nos platique y que se presente. Chio, ¿cómo estás? Hola, mi George, encantada de volver con los ahorralovers, muy contenta y muy honrada de tu invitación. Pues te platico que soy contador público, como bien dices, y bueno, pues llevo 19 años en el sector asegurador, muy enamorada y apasionada de los planes que desarrollamos para cada uno de nuestros clientes y asegurados, que terminan siendo amigos, y bueno, pues son los amigos de nuestros amigos, ¿no? Y bien lo dices, mi George, me siento muy afortunada de ser un granito de arena en el desarrollo de muchos agentes que se incorporan al sector asegurador. Ha sido mi gran pasión desde hace 19 años ya, mi George. No, pues es un honor, un gusto, y les vamos a compartir algunas opiniones con respecto el día de hoy al ahorro y cómo se pudiera relacionar con los seguros. Vamos a tocar un poco de la diferencia del ahorro y la inversión, pero quiero empezar con un dato estadístico de el INEGI en una encuesta que hizo en el 2021, hace 4 años, en donde comenta que el 63% de los mexicanos ahorran. Me parece un dato bueno, interesante. La oportunidad es que de ese universo, el 53% lo hace de manera informal, es decir, tiene el dinero bajo el colchón o en las ancestrales, famosas, únicas tandas, ¿no? Que caracterizan mucho al mexicano. Solamente de este universo, el 10% lo hace de manera formal mediante un instrumento de inversión. Entonces hay un área de oportunidad muy grande porque probablemente no lo hagan de esta manera por falta de información, por desconfianza, etcétera. Para entrar en materia, Chio, y sacarle todo el kilometraje a tu visita, platícanos. Vamos a empezar por conceptualizar qué es el ahorro. ¿Cómo definiríamos el ahorro, Chio? Qué buena pregunta, mi George. Y bueno, pues el ahorro es separar un porcentaje de nuestros ingresos, ¿correcto? O sea, si ganamos 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, no importa la cantidad que tengamos como ingreso, pues el ahorro significa reservar un porcentaje de estos ingresos. La intención de ese ahorro es llevarlo pues para diferentes fines, ¿no? Podemos ahorrar para cambiar el coche, para comprarnos una casa, para podernos ir de vacaciones, ¿no? Ahora que se acerca Semana Santa, pues todos queremos salir a vacacionar. Y normalmente ahorramos desde que tengo la idea de quererme ir de vacaciones hasta el momento que me voy de vacaciones, ¿no? Y esto es separar de tu ingreso un porcentaje para esas vacaciones soñadas. Eso es el ahorro, mi George. Claro, es excelente. O sea, al final del día es hacer un ladito para un propósito que tengamos a mediano o corto plazo, un porcentaje determinado. Dentro de esto podríamos decir que
no necesariamente ahorra el que más gana o el que menos gana. Simplemente entonces podremos definir que el ahorro es un hábito, ¿es correcto? Correcto, mi George. Me encanta cómo lo defines, porque justamente el ahorro se tiene que volver un hábito. ¿Y qué es un hábito? Pues es una conducta repetida de forma automática. Eso es un hábito, ¿no? Y bueno, pues tenemos hoy hábitos de la buena alimentación, el ejercicio, y ahorrar, mi George, también debe de considerarse justamente un hábito, ¿no? Sí, entonces aquí podemos desmitificar lo primero que solamente ahorra el que gana mucho, porque no es así. Digo, nosotros en el andar que vemos gente diario, donde hablamos planes de ahorro, nos llevamos sorpresas que muchas veces el que más gana al final del día, que hace el arqueo y le resta los gastos, pues es el que a veces se queda con menos dinero porque no hay un hábito de ahorro. Correcto, George. Es totalmente incorrecto pensar que solamente pueden ahorrar los que más ganan. O estas creencias de voy a ahorrar cuando ya me alcance. O voy a ahorrar cuando gane más. Y la realidad es que eso no va a suceder. Y bueno, si sucede, qué maravilla, porque vamos a incrementar los ahorros. El ahorro tiene que venir de esta necesidad de separar este porcentaje de mis ingresos intocable, ¿no? Incluso hasta por mí mismo, para determinados fines, ¿no? Así es que ganemos lo que ganemos, es importante generarnos un porcentaje de ahorro. Me gusta mucho cuando conceptualizas que cuidemos el ahorro primeramente de uno mismo, porque quien vacuna o le da la cortada al ahorro, pues somos nosotros, porque es muy común que si no tienes un instrumento formal, que ya hablaremos más adelante de él, que te permita automatizar y que te proteja de que lo estés tocando, existe el canibalismo financiero. Es decir, ahorro 10, el otro mes me presto 8, que lo voy a recuperar, y el siguiente mes le meto 4, pero vuelvo a jalar 6, y cuando veo ya no tengo nada, porque de alguna manera no protegí mi ahorro del principal, pues, sabotaje que hace uno mismo, ¿no? 100%, mi George. Y me encanta el concepto de canibalismo financiero, ¿no? Que no es otra cosa más que crear un patrimonio, un ahorro, un patrimonio para cada uno de nosotros y ocuparlo en momentos pues de menos oportunidad financiera, ¿no? A eso le llamaríamos un canibalismo financiero. Claro. Ahora, hay gente que se confunde en que dice, ya estoy ahorrando. Supongamos que alguien ya tiene el hábito chido de ahorrar, de separar el 10, el 15, el 5% de lo que tienen sus ingresos. Entonces le ponemos check. Pero esa gente lo tiene en su tarjeta de débito o en el colchón, en el marranito, donde tú quieras, o en una tanda, como hemos comentado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? Pudiera sonar muy obvio, pero me gustaría que acotemos, porque de repente nos topamos con personas que dicen, quiero invertir. ¿Cuánto tienes para invertir? 2,000 pesos al mes. Bueno, eso no te va a dar tal como para invertir. Vamos a sistematizar ese ahorro para que posteriormente puedas invertir. Pero ¿cómo podríamos conceptualizar la diferencia entre el ahorro y la inversión? Me encanta, mi George, porque además es una consulta constante de nuestros asegurados. ¿Cuál sería la diferencia entre el ahorro y la inversión? Bueno, una inversión siempre nos va a ofrecer atractivos rendimientos. Hay inversiones que nos pueden dar un 10, 12, 15, 30%, algunos instrumentos de inversión. A mayor rendimiento nos van a ofrecer siempre un mayor riesgo, ¿no? Hay que considerarlo. Es maravilloso invertir, hay que hacerlo de manera muy inteligente y también de largo plazo, considerando el riesgo. Este dinero pueda estar maravillosamente incrementado o de repente disminuido por los diferentes efectos que suceden externos, ¿no? Como la posibilidad de una guerra, por ejemplo, o incluso situaciones como el COVID, ¿no? Que tuvimos hace algunos años. Y la diferencia con el ahorro es que el ahorro es un instrumento de garantía. Es decir, ahorrar nos va a generar que este dinero sí o sí va a estar llegado el momento en el que lo necesitemos. Ahora, existen muchos instrumentos de inversión. Primero que nada, muchas felicidades a los que ya ahorran. Eso es maravilloso, es un buen hábito. Ahora, busquemos el mejor instrumento de ahorro para que, dependiendo de tu proyecto, de tu sueño, de tu meta, pues se construya esta sistematización de ahorro y logremos un buen objetivo de ahorro. Claro, qué bueno que tocas ese tema, porque al final del día, alguien que dice, me queda claro que invertir trae implícito, sí, más ganancias, que es la buena noticia, pero a mí me da miedo el riesgo. Yo no quiero que mi dinero desaparezca. Y esto sería versus alguien que tiene su dinero
en el banco o en su casa. Ojo, aquí es bien importante diferenciar una cosa con la otra, porque a lo mejor por miedo no invierto en un instrumento de inversión. Y por eso tengo mi dinero acumulado en casa. Que creo que aquí habrá una variante entre ahorrar y acumular dinero. Y ahorita te digo a qué voy para que tú me digas si estoy tan erróneo. Muy bien. La persona A tiene su dinero y lo pone en el banco. La persona B lo invierte en instrumentos de inversión. Y la persona C, si bien es cierto, lo tiene en un fondo de ahorro, en una aseguradora, pero esa persona, a diferencia de la primera, tiene garantizada la inflación. Entonces a lo que quiero llegar es que no necesariamente porque tengas dinero ahorrado, no estás perdiendo. Porque si hoy tienes 1,000 pesos, tu poder adquisitivo de esos 1,000 pesos va a ser menor dentro de un año si no lo inflacionas. Entonces creo que una de las cosas que deberíamos considerar es que si no le vas a meter un instrumento de inversión por miedo, sí busques un instrumento que te dé cuando menos la inflación para que no pierdas poder adquisitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi George. Y hablando de ahorros, que retomo, felicidades a quienes ya ahorran, dependiendo del proyecto, el sueño para el que estés ahorrando es el instrumento que vamos a elegir de ahorro. Un ejemplo podría ser, oye, quiero cambiar mi coche en menos de un año. Bueno, pues a lo mejor el banco es una buena opción para poder generar este ahorro y insistimos, no tocarlo hasta que puedas cambiar tu coche. Si ya estamos hablando de un proyecto, de un sueño, del mediano y largo plazo, y estoy hablando de 10, 15, 20 años, que ya vamos todos, ¿no? El Sí. tema de necesitar recursos en un largo plazo, el mejor instrumento hoy por hoy es hacerlo mediante una aseguradora. Justo por lo que dices, George. En una aseguradora, primero, el dinero está garantizado. Ahí va a estar, porque tendríamos que hablar también de la importancia de elegir la institución donde estoy generando mi ahorro, ¿no? Hemos sabido de muchas cajas de ahorro, muchos fraudes, ¿no? de muchos fraudes, ¿no? Que cuidado dónde vamos a generar el ahorro. En una aseguradora, pues estamos respaldados por instituciones de muchos años dentro del sector financiero, perfectamente avaladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es importante que estén reguladas. Y bueno, pues el ahorro en una aseguradora lo primero que va a hacer es garantizarte mantener un poder adquisitivo de largo plazo. Y esto lo hace a través de garantizarte la inflación. La inflación es este porcentaje que se incrementa de valor, ¿no? Dentro de todo lo que compramos e incluso nosotros mismos que tenemos venta de productos o servicios, pues incrementamos un porcentaje de este valor. Y esto es porque todo sube, ¿no? Las canastas básicas, etcétera. Es importante que el instrumento de largo plazo te garantice al menos la inflación, George. Hay instrumentos como el banco, por ejemplo, que no te la garantizan. Sí. Entonces, el ahorro de corto plazo, perfecto, en el banco, está maravilloso. Pero de medianos y de largos plazos, el instrumento adecuado es una aseguradora para garantizar que el dinero esté, para garantizar el valor adquisitivo y que lo mismo que me compro hoy con 1,000,000 de pesos, dentro de 15 años me siga alcanzando para lo mismo. Y tercer, y grandes beneficios, muchas veces el tema de los impuestos, ¿no? Hoy todo el sistema financiero retiene ISR. Ocupemos o no ocupemos el dinero. Dentro de las grandes ventajas que ofrecen las aseguradoras es la no retención de impuestos si el ahorro va a ser de muy largo plazo, y estamos hablando específicamente de temas de ahorro para el retiro, ¿no? Que ya vamos a platicar del tema, claro. mi George. Pero es bien interesante ir acotando, ir diferenciando para qué sirve, cómo lo podemos manejar. Y esto me lleva como que al siguiente punto. Partiendo de que ya vimos que eres del porcentaje 63% de la gente que ahorra y estás queriendo pasar al porcentaje de la gente que lo hace mediante un instrumento formal, la mejor decisión es buscar a una persona que esté capacitada para esto y que la institución donde lo hagas esté regulada para evitar fraudes. Ahora, yo creo que es importante tener un móvil o algo que nos inspire o nos motive a generar un ahorro. Y ahorita que platicabas, podríamos decir que del porcentaje que tú estás ahorrando, tú que me estás escuchando, una parte se te recomienda que lo pongas a corto plazo por disponibilidad por cualquier eventualidad, y un porcentaje de ese lo podrías mandar a mediano o largo plazo. Pero entonces tendríamos que buscar un móvil que de alguna manera pues no nos obligue, no quisiera usarlo, pero que sí nos motive a que no sintamos ese dolor de que estás desprendiéndote por hacer un ahorro, ¿no? Entonces cobra sentido que tengas móviles o algo que te inspire a ahorrar.
¿cuáles podrían ser uno de los principales motivos de por qué podemos ahorrar? Con todo gusto, mi George, y me parece importantísimo lo que señalas. Un agente de seguros es un experto en productos financieros. Entonces te va a hacer las mejores recomendaciones dependiendo de tus proyectos, sueños o metas que tengas para elegir el instrumento adecuado, ¿no? Para iniciar con el tema de tus ahorros. Ahora, ¿cuáles serían los motores para poder generar ahorro? Y cada quien somos muy personales, ¿no? Hay quien a lo mejor nos motiva un buen viaje, ¿no? A lo mejor conocer Europa, Tailandia, hacer un crucero. Y bueno, qué maravilla que podamos tener esta motivación, automotivación, para poder realizar el esfuerzo suficiente y quisiera decirle a veces hasta el sacrificio de no gastarte este dinero pues en los zapatos que están de moda o en la bolsa que te encontraste en el súper o ¿no? La comida del fin de semana. Y bueno, que se realice un esfuerzo por generarte y quitarte este porcentaje de dinero para determinado fin, ¿no? y proyecto. Hay quienes desean ahorrar, por ejemplo, para comprarse una casa. Es maravilloso, ¿no? El sueño de tener tu primera casa o tu primer departamento o incluso la casa de playa. Y bueno, pues hoy hablar también de garantizarte, George, que llegado el momento de tu retiro vivas de manera digna, se está retomando como importante. También podemos hablar del ahorro para garantizar la educación de nuestros hijos, por ejemplo. Sabemos que una vez que somos papás, vamos a tener que invertir en la educación de nuestros hijos y bueno, llegará el momento de hacer pagos de los más altos, ¿no? Actualmente, que son los pagos de las universidades, pero también de la preparatoria, pero también de la secundaria, incluso hasta de la primaria y del kinder. Y bueno, el éxito radicará, mi George, en prepararnos financieramente para poder enfrentar pues estas metas, estos sueños y estos proyectos. Así es que si tienes un motor, cualquiera que sea, por el que sueñas y quieres conseguir y requiere de recursos financieros, con todo gusto vamos a hacerte un proyecto personalizado, eligiendo el mejor instrumento para que pueda llevarse a cabo. Qué bien. Fíjate, y ahorita llega un punto en donde vamos a hablar del caso reflexivo con un caso real, acotado a lo que llevamos ahorita. Si bien es cierto, cada persona tiene sus móviles o sus motores de ahorro, ¿no? Y no necesariamente para esta persona, voy a llamarle Pedro, una persona, sus móviles de ahorro van a ser los mismos ahorita que los que fueron hace 5 años o los que van a ser en 5 años. Yo platicaba con un asegurado soltero, joven, 28 años, que su pasión es viajar, como muchos en esta generación, y no lo culpo. Viajar, claro. Y ahorita justamente se fue a Tailandia, por eso me acordé. Oye, George, me voy de viaje a Tailandia. Excelente. O sea, él hace un viaje largo de ese tipo una vez al año. Y entonces acumula dinero o junta. Vean la importancia, o sea, voy a tratar de correlacionar todo con el tema. Acumula dinero para ese proyecto a corto plazo. Y ya, yo tengo 3 años de tener el gusto de conocerlo. Y en algún momento nos sentamos y le decía, oye, Pedro, pues veo que te encanta viajar. Me dice, sí, se casó. Él y su pareja están en la misma frecuencia. Le digo, pues, ¿cómo nos estamos preparando? Él viaja cuando tiene vacaciones. ¿Cómo nos estamos preparando para las vacaciones más largas de tu vida? Se queda así, ¿qué onda? Le dije, sí, porque yo veo que tú te preparas un año para ahorrar para las vacaciones del otro. Pero sigues trabajando, sí es correcto. Le digo, ¿a qué edad piensas dejar de trabajar? No, yo a los 60. Y de ahí en adelante, ¿estás de acuerdo que son las vacaciones más largas de tu vida? Porque de 60 a la expectativa de vida que hay en los hombres, que es 80, 85 años, van a ser unas vacaciones de 25 años. Entonces, ¿cómo estamos previendo esas vacaciones? ¿Tú te ves a los 60 todavía viajando? Sí, claro que sí. Pues entonces hay que hacer un cochinito para esas vacaciones y que mantengas el estilo de vida. Esto lo saco a colación de lo que hemos venido platicando. Porque recordemos que las vacaciones más largas de nuestra vida es el retiro laboral, porque no vas a generar ingresos o vas a generarlos en una manera más conservadora porque ya no vas a estar full time trabajando. Y así como en un año estás ahorrando, ya estás viendo vuelos, ya estás viendo hoteles, ya estás viendo el Airbnb, pues es justamente lo mismo. ¿Cómo voy a vivir en X cantidad de años, ¿no? Entonces, quise acotar este ejemplo con todo lo que venías diciendo, pues para verlo, ¿no? Sí, me encantaría compartirte 2 cosas que me vienen a la mente, mi George, y me parecen muy importantes. Culturalmente estamos acostumbrados a financiarnos
de los bancos para cumplir nuestros sueños, ¿no? Y entonces en el caso de Pedro, que le encanta viajar, hay mucha gente a la que nos encanta viajar y a veces nos financiamos de una tarjeta o de un préstamo, que además es el dinero más caro que podemos utilizar, ¿no? El dinero prestado siempre va a ser el más caro. ¿Por qué no invertir la ecuación y empezar a generar el ahorro para que llegado el momento de la vacación lo tengamos listo y no necesitemos endeudarnos? Y me viene a la mente este diferencial importante, George, de los países de primer mundo. ¿Cómo manejan las finanzas los países de primer mundo? Así como nosotros y como todos tienen un ingreso. Lo primero que hacen es pagar compromisos. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Y entonces podríamos traducirlo en pagar la hipoteca, la renta, los colegios, el dinero necesario para el súper, etcétera, ¿no? Todos nuestros compromisos se pagan del ingreso. Ese sería el primer punto. El segundo punto es invierten y ahorran. Destinan un porcentaje de ese ingreso a la inversión y al ahorro. Y no justamente en ese orden, porque nuestra recomendación va a ser siempre diversifícate, por supuesto, pero primero garantízate. Y lo tercero que hacen los países de primer mundo es salir a gastar. Pero no es lo mismo que gané 10 pesos, pagué 5 de gastos fijos o de mis gastos mensuales, después invertí y ahorré y ahora sí nos quedaron 10 pesos para irnos al cine, para irnos a comer, para irnos a la playa, que mucho de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. Nada más recuerda cómo están los restaurantes, los bares, los antros, en días de quincena, ¿no? Las plazas comerciales, porque apenas llega el recurso y salimos a gastar. Lo segundo que hacemos es como que medio pagar compromisos, ¿no? Bueno, le pongo tantito a la hipoteca y adelanto tantito de porcentaje a la colegiatura y bueno, ya la siguiente quincena veremos. Claro que cuando llegamos a la pregunta de, bueno, ¿y qué cantidad te queda cómoda ahorrar? Pues la respuesta más común va a ser, no me alcanza. Claro. No me alcanza para ahorrar. Entonces, mucho de lo que hacemos los agentes de seguros es ayudarte a reestructurar tus finanzas para tener finanzas mucho más sanas. Es decir, no hacer uso tanto del crédito, que no es malo, es muy bueno, claro, pero no hacerlo, no usarlo de primera instancia y menos para financiarte, ¿no? Cosas que pudimos haber generado con ahorro. La segunda va a ser elegir los instrumentos adecuados para poder hacerlo. Y tercero, que lo puedas llevar de largo plazo, ¿no? Porque se vuelve importante, George, que ahorita que estamos en etapas económicamente muy productivas, que es cuando estamos generando dinero y nada más pensemos, ¿no? Más o menos de los 0 a los 24, 25 añitos que empezamos a trabajar formalmente, no generamos ingresos. Es decir, vivimos de los papás, ¿no? Y bueno, pues aunque tengamos eventualmente algún ingreso, no sirve para mantenernos. Así es que empezar ya con una etapa económicamente productiva es el mejor momento, George, para empezar a generar el buen hábito del ahorro, destinando un porcentaje, escondiéndolo hasta de ti mismo, para que esté disponible para los viajes que quieras hacer, para cambiar el coche, la casa y para tu retiro. Bueno, es algo que hoy por hoy no es una buena pregunta decir, tendré que ahorrar para mi retiro. No es opción. Ya no es una pregunta. Claro. Ahora la pregunta es ¿en dónde lo tengo que hacer? Que me genere mayores beneficios, porque ya es un hecho que todos necesitamos ahorrar para nuestro retiro. Incluso alguien que tiene 30 años, si no ha empezado a ahorrar para su retiro, ya va lento, ¿no? O sea, ya va atrasado. Ya vamos tarde. Día, en otro capítulo lo vamos a tocar más a fondo, pero al final del día, mientras más joven eres, el tiempo y el interés compuesto y otros factores van a ayudar a que tengas más recuperación. Porque se convierte como aquel cuento o aquella fábula que nos contaban de chavitos, ¿no? Que la hormiga empieza a copiar semillas, a llevar semillitas a su cueva porque viene el invierno. Y creo que hay un saltamontes por ahí que está cotorreando el punto y todavía no junta comida. Entonces llega el invierno y este cuate pues nunca juntó nada, que el invierno, haciendo la analogía, bien puede ser el retiro. Y pues está con una mano adelante y una atrás. Y en cambio la hormiguita que se hizo junta de semillas y cosas así, pues tiene para comer, ¿no? Podrá sonar curioso, incongruente que si tienes 25 años te diga, ahorra para tu retiro, pero la realidad es que no. Pero hay buenas noticias, porque sí hay chicos en esa edad que traen un chip bien desarrollado, Chio. Yo estoy sorprendida, mi George. Me ha tocado ver a través de 19 años en la industria financiera los cambios generacionales en cuanto al ahorro de largo plazo se refiere. Y estoy sorprendida porque los jóvenes hoy están más ocupados,
quizá porque están viendo el ejemplo en los papás o incluso en los abuelos. Todos en casa tenemos ejemplos de personas mayores, adultas, que viven espectacularmente su retiro, viajando, es más, comprándole o pudiendo comprarle un regalo a sus nietos, ¿no? Correcto. Versus también, todos seguramente tenemos historias en casa de familiares en la tercera edad a los que necesitamos apoyar económicamente, incluso para el pago de sus alimentos, para el pago de sus medicamentos. Sí. Es más, hablemos de la agüita caliente con la que te quieres bañar, ¿no? Y entonces ambos ejercicios me parece que estas nuevas generaciones que hoy empiezan a ser económicamente productivos, pues están más ocupados en quererlo resolver. De verdad, George, el porcentaje de jóvenes que está cada vez más lanzando la mano para pedir nuestra asesoría es cada vez mayor y eso nos encanta porque habla del buen trabajo que se hace con la información que estamos compartiendo cada vez más agentes y por supuesto toda la información que les llega de todos los Fíjate medios. que la semana pasada tuve el gusto de estar con unos clientes. Es un matrimonio de chicos. La verdad es que yo le digo a mi esposa, qué gusto estar con ellos porque tienen 27 y 28. 27 se acaba de cumplir años, me parece que él. Y ellos llegaron con nosotros al despacho hace 3 años, más o menos 4, asegurando su primer carro. O sea, prácticamente recién egresados de la universidad, se compran su carro y lo aseguran. Y luego el de ella, pum, lo aseguran. Inmediatamente los gastos médicos mayores. Y estoy hablando de que tenían como 26 años, o sea, estaban chavos. Muy conscientes. Pum, se aseguran al mismo tiempo los dos. Y la semana pasada, los dos empezaron su plan de ahorro para el retiro. Qué increíble. Pero lo que me encantó fue que le hablo a este joven, bueno, este chavo. Le digo, vamos a ver, nos dice, sí, pero ¿sabes qué? Quiero que esté mi esposa, porque yo quiero que ella también inicie. Entonces, digo, al final de cuentas el capítulo no es para hablar del ahorro y las mujeres, pero sí es bien importante que como pareja tengas la empatía, o como dicen, quédate con el que piense que tengas dinero para tu retiro. Porque si somos pareja tienes que hacer planes financieros a largo plazo. Y me conmovió mucho para bien, y los felicité, y ya arrancaron su plan de ahorro para el retiro. Y los dos tienen 27 años, ya tienen seguro de gastos médicos, están empezando a ahorrar para el retiro, obviamente el carro asegurado, y entonces lo único que estás viendo ahí es una pues educación financiera, que los chicos están ávidos de aprender y de involucrarse. Esa generación va, pero rompiendo paradigmas. Está muy bien informada, George, y me parece que entre más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar. Particularmente el caso de ahorro para el retiro más joven que me ha tocado atender es de un jovencito de 18 años que empezó a generar recursos por un autoemprendimiento. Inmediatamente empezó a generar ahorro para el retiro. La realidad es que son como 800 pesos al mes, ¿eh? Tampoco es... El tema no es la cantidad, Exacto. ¿no? Es que el factor tiempo va a jugar mucho a su favor, exacto, la constancia y la sistematización, pero sobre todo que ese dinero es intocable para él y él lo entiende de manera extraordinaria. Y es posible que lo entienda porque en casa pudo haber tenido una educación financiera o aquellos que, yo en lo personal, pues realmente en casa no hubo una educación financiera y vas aprendiendo sobre la marcha y sobre los descalabros. Pero yo te invitaría a ti que nos escuchas, chécate cómo están viviendo tus papás su retiro. Gran pregunta. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tiene su pensión, pero mi papá no tiene. Ellos son divorciados. Y la situación en que están viviendo el retiro es totalmente diferente. Su estado de salud de mi mamá, pues es bueno para la edad que tiene. Y el de mi papá es totalmente diferente. Y entonces, estábamos en un curso la semana pasada, sí, y el expositor decía que para financiar la vejez de un papá se necesita de 4 superhéroes, que son los 4 hijos. Nosotros somos 3 y estamos metiéndola ahí, ¿no? Con todo gusto. Pero, ojo, estas generaciones hoy en día ya no quieren tener hijos, es bien respetable. Si no quieres tener hijos, pues entonces busca un plan B de cómo financiar el retiro. Sí, y aunque los tengas, ¿no, mi George? Sí. También venimos de generaciones donde nuestras bisabuelas tenían 10 hijos. Entonces, dividir la factura de un hospital o de los gastos mensuales, pues era menos brumoso. Sin embargo, ahora pues cada vez tenemos menos hijos y bueno, quienes deciden no tenerlos, pues tenemos que generar ahorros, ser responsables de nuestro propio retiro, George, porque ahora que estamos en etapa económicamente productiva, pues es el momento de preparar esas vacaciones anticipadas, ¿no? Sí. O este retiro anticipado también, que podríamos hablar también del tema, que a todos nos puede suceder, ¿no?
Fíjate, sí. Entonces, mira, todo nos ha ido llevando de un paso al otro. Yo quería que habláramos del retiro, perdón. Sí, fíjate que no me quiero quedar con las ganas de Ajá. compartirte la cantidad de clientes que tienen hijos ya que están iniciando su etapa laboral. Nos ha tocado desarrollar, gracias y afortunadamente, muchas estrategias donde el papá apoya el primer año a su Sí. hijo. Particularmente la semana pasada estuve con un gran amigo médico, quien su hijo está iniciando ya con la consulta y con las actividades propias de los médicos, y él decidió apoyarlo con esta extraordinaria cantidad, porque sean 2 pesos o 20,000, no importa, o más. Lo importante es ayudar que nuestros hijos también empiecen a generar este hábito de largo plazo, insistimos, ¿no? Y entonces, bueno, también compartir, George, con todos los ahorralovers que tienen hijos en etapas que ya empiezan a trabajar, que también los acerquen a esta información y a lo mejor les den un empujoncito, ¿no? Y quizá puedan apoyarlos con una primera anualidad, quizá una segunda, porque posteriormente ellos van a generar lo suficiente para mantener ese buen hábito de ahorro de largo plazo, ¿no? Para complementar el tema del A mí me retiro. pasó con un dentista. Era un matrimonio de dentistas hace como 5 años. Pato, el chavito tenía como 20 años, ¿no? No, fue hace como 6 años. Y estaba con ellos en el consultorio y lo vieron y escuché que le gritan, Pato. Y entra pues un cara de chavito. Si te damos el regalo que hubiéramos querido que nos hicieran nuestros papás. Te pago la primera anualidad y después es tu boleto. Y no me digas que no tienes porque tú trabajas aquí porque el chavito también estudiaba odontología. Y si tú vienes aquí, yo te pago como para que te lo puedas financiar. Entonces, bueno, pudiera ser un buen regalo de congruencia hacia los hijos, ¿no? Claro. El retiro es una parte fundamental que va pegadita con el ahorro. Chio, en base a tu trayectoria, tu experiencia que tienes, ¿quiénes suelen ser mejores ahorradores? ¿Las mujeres o los hombres? Ay, mi George, yo tengo que honrar, ¿verdad? Mi género, pero siendo muy objetivo, me parece que las mujeres somos Sí. mucho más previsoras y mucho más ahorradoras financieramente hablando. Es completamente cierto, según la estadística de Conducef y datos que hay, efectivamente. La buena noticia es, check, que las mujeres son mejores para ahorrar. La mala noticia o la área de oportunidad, y aquí va creo que implícito con el género, es que en la mayoría de los casos cuando la mujer ahorra no es para tener un beneficio para ella. Es para el hogar, para sus hijos o para ayudar al matrimonio. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Que las deja en vulnerabilidad porque es más común que la mujer no tenga un instrumento de ahorro para el retiro. Por 2 cosas. Bueno, si me falta nomás tú me dices. Sí, ¿va? sí, yo acá le completo. 1. Normalmente ellas ahorran para el beneficio de un tercero, por ese amor inmenso de madre, de protección, de cuidarnos. 2. En muchos de los casos, culturalmente se sigue estilando que quien genera el recurso económico fuera de casa es el varón y quien se queda a cuidar y ver la educación es el hijo. La mamá, perdón. ¿Y eso qué hace? Que no solamente frene su carrera profesional la mujer, sino que frene con esto los mínimos beneficios que puede ser incluso una Afore. Y en muchos casos se da, lamentablemente, que cuando llega una edad en donde el hijo ya se fue, solamente quedan el esposo y la esposa, si hubiera una ruptura incluso entre el matrimonio, la mujer queda vulnerable porque ni siquiera ahorró, está descanchada profesionalmente. Entonces, a lo que voy es que, sí, la buena noticia, y los números dicen de estadística, es que la mujer ahorra más. Lamentablemente, creo que hay un área de oportunidad en donde la mujer, yo decía mucho esta frase, que sea, quiérete tanto que tú seas tu prioridad. Qué maravillosa frase, mi George. Y sí, concuerdo contigo. Culturalmente, históricamente, pues las mujeres hemos quedado a veces más en casa. No estoy diciendo sin trabajo, porque se trabaja muchísimo, está peor. pero sin actividad económica. Y esto genera, pues, diferentes facetas, ¿no? En la vida económica de una mujer. Hablemos de que estadísticamente las mujeres vivimos más años. Es muy probable que vivamos más que la pareja, ¿no? Sí. Y si dependemos económicamente de la pareja, hay que pensar en cómo vamos a subsistir en estos años, ¿no? Y bueno, no puede faltar que recordemos que actualmente hay muchos hogares en México hoy donde la mujer es el sostén económico. Correcto. Y es importante garantizarnos
este ahorro de retiro, y esto se los comparto porque fue una frase que me dijo una gran amiga, hoy asegurada también, que decía, no hay mejor regalo para mis hijos que no dependa yo de ellos en mi etapa de retiro. Así es que necesitamos pensar las mujeres en poder garantizarnos que estos años de vejez, donde recordemos ya no hay actividad económica, y bueno, si hoy dependes económicamente de tu pareja, pues es probable que también ya no esté tu pareja. ¿Qué va a pasar con nosotros, no? ¿Quién va a ser responsable económicamente de nosotros mismos llegado a ese momento? Así es que es una invitación, mi George, a que ahorremos. Y pensando que en el mejor de los casos la pareja, el proveedor, sea el esposo y que sí está ahorrando, pues tienes que garantizar que lo que está ahorrando sea lo suficiente para financiar el retiro de ambos, ¿no? Entonces... Pues, tenemos un amigo en común, Eleazar, que me encantó cuando me lo compartió. Él y su esposa acordaron que ella iba a atender pues las labores de casa y a los hijos. Y bueno, pues hay establecida una cantidad, y esto no es idea para nadie, pero así nos lo compartió. Y aparte ella negoció su plan de ahorro para el retiro, lo cual me pareció espectacular. Y él encantado de la vida que lo hace. Sí, no es negociable. Escuchaba también en otro podcast de Jorge Ferrato, en algún capítulo decía, él le preguntaba al expositor, mi esposa tiene que ganar un sueldo aunque no esté trabajando, por supuesto, no es negociable. Y hace todo el sentido. En mi caso, pues tú conoces a mi esposa, los dos somos agentes de seguros, pero debo agradecer que ella, aparte de ser agente de seguros, es más tiempo mamá. Y yo no puedo estar más tranquilo, como ahorita lo estoy aquí, porque mis hijos no pueden estar mejor cuidados que con su madre. Y entonces nosotros que salimos a proveer gran parte del ingreso, no podemos trabajar con la cabeza más tranquila sabiendo que tus hijos están con la persona que los va a cuidar mejor en el mundo, que es su mamá. Entonces es una con otra. Claro, hacer equipo. No debería ser negociable que tu esposa tenga un sueldo o cuando menos una prestación de un plan de ahorro para el retiro. Totalmente de acuerdo, mi George. No hay muestra de amor más linda que esa. Puede ser. Chío, ahora seguimos con el tema del ahorro y la relación con los seguros. ¿Para qué otra cosa nos pudiera servir un ahorro? Pudiera ser como para la previsión de imprevistos, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, mi George. Tener un fondo de emergencia. Una emergencia financiera, por supuesto. Oye, para la adquisición de un seguro, pudiera yo tener mi seguro de gastos médicos, pero necesito dinero para pagar un deducible. Entonces, vaya, ahí se está asociando para qué otra cosa más. Para un seguro de vida y pues para cumplir metas o sueños a mediano o largo plazo, ¿no? Me encanta, mi George, porque hemos estado platicando acerca de los sueños, los proyectos, las metas, que son maravillosas, ¿no? Y todos tenemos. Y bueno, más los jóvenes, ¿no? Que se comen el mundo. Pero también las emergencias financieras se pueden prever. Platiquemos, por ejemplo, de este pago de deducible en el caso de los gastos médicos mayores, ¿no? Que aunque tengas póliza, lo cual es maravilloso, pues habrá que pagar este deducible. Podemos generar un ahorro de emergencia para esto. Claro. O el caso que vivimos hace 5 años, George, ¿no? Llega una pandemia y todo cerrado. Bueno, la mejor recomendación es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos guardados en un fondo de emergencia. Es decir, también las emergencias financieras, mi George, se pueden prevenir. Para eso podemos ayudarte también. Hay un dicho en México que yo no comparto mucho y tuvimos un curso la semana pasada y nos va a resonar. En México se acostumbra mucho a decir que los bienes son para remediar los males. Gran dicho, ¿verdad? Por generaciones, sí, por generaciones. Y yo creo que pues para eso está generar una sociedad con una compañía de seguros que es la que va a meter el hombro en algunos momentos. Porque andar sin póliza, ¿estás de acuerdo? Que es jugarle a la aseguradora. O sea, si tú no tienes un seguro, te estás convirtiendo en una aseguradora. ¿Por qué? Pues porque quien va a asumir el riesgo eres tú, ¿no? Chío, ya casi como para darle, no sé, ¿querías comentar algo? Sí, fíjate que me gustó mucho y recordé, por supuesto, también el ejemplo, porque el trabajo de una aseguradora es justamente cubrirte diferentes riesgos, ¿no? Hablamos desde el seguro de un coche. Casi que todo el mundo quiere asegurar su coche porque si chocas, quieres que alguien más te pague, ¿no? Si llegas a tener algún accidente hacia otra persona, pues hay necesidad de que alguien más lo pague. Ese es el trabajo de una aseguradora. Para el tema de gastos médicos, el trabajo de una aseguradora es si te enfermas
y excede de tu deducible, pues la aseguradora Claro. va a absorber ese gasto. Y adicional a nuestros planes de ahorro, George, y esta es una de las grandes ventajas de ahorrar de largo plazo en una aseguradora, es que también la aseguradora se va a quedar con los riesgos de que llegues a faltar, por ejemplo. Claro. Si hay algo que tenemos seguros los seres humanos, lo único seguro es que en algún momento nos vamos a ir. Eso ya no está en tela de juicio. Sí, no, Nos no, vamos a ir, es un negociable. hecho. Afortunadamente o desafortunadamente no sabemos y no tenemos por cierta la fecha, pero es algo que va a suceder. Cierto. Imagínate que esto sucede a temprana edad, porque todos queremos fallecer de viejitos, felices y acostados, y ojalá que así suceda, Sí. pero también llegan a haber accidentes. Hay situaciones, y hemos tenido muchos casos, George, donde pues llega a haber un fallecimiento inesperado, porque además casi que todos son también inesperados. Entonces es importante que consideres tener cubierto este riesgo, ¿no? Que si llegas a faltar en casa, pues tus dependientes económicos, sean hijos, sean sobrinos, sean tus papás, tu pareja, pues no sufra económicamente, ¿no? Y que podamos garantizar que siga habiendo comida en el refrigerador, que los niños puedan seguir yendo al mismo colegio, que no haya necesidad de cambiarse de casa e irse a la casa de los abuelos porque hay que vender esta o hay que rentarla, y entonces le rompemos todo el mundo a nuestros dependientes económicos. Es un riesgo que hoy la aseguradora te toma. También tenemos el riesgo, mi George, de un retiro anticipado. Sí. ¿A qué le llamamos un retiro anticipado, mi George? Pues a cualquier accidente o enfermedad que ya no nos permita seguir generando dinero. Y eso sí es un grave problema. Sí. Es más caro que incluso un fallecimiento. Totalmente de acuerdo, mi George, porque además, si fallecemos, bueno, pues a lo mejor ya no te enteraste de lo que pasó. Sí. Pero el caso de no producir dinero, George, automáticamente nos volveríamos una carga económica para alguien. Llámese papás, llámese esposa, llámese incluso No solamente hijos. no generas, sino que eres un gasto adicional al que venías teniendo, ¿no? Correcto, alguien tendrá que pagar tu comida, tu agüita caliente y bueno, seguramente por amor, ¿no? Los papás, la pareja, incluso los hijos podrían hacerlo. La pregunta es, ¿ellos podrían hacerlo? Sí. ¿Tendríamos el derecho de quitarles a lo mejor su vacación o incluso su alimento por mantener el caso de que algo así suceda? Y entonces este riesgo, mi George, que todos tenemos latente, te lo cubre también una aseguradora. Y platicamos mucho con nuestros clientes, ¿no? Si hoy tuvieras, desafortunadamente pierdes tu coche y no lo tuvieras asegurado, ¿no? Imaginemos el peor de los escenarios, ¿cuánto tiempo podrías tardar en volverte a hacer de un coche? Pues no sé, a lo mejor habrá quien, un mes, Sí. otros 6 meses, otros 1 año, 2 años, pero va a volver ese coche a casa porque sigues produciendo dinero para comprarte el coche. La pregunta es, si tú llegas a faltar en casa, tus dependientes económicos, ¿en cuánto tiempo vuelven a encontrar un papá? ¿O una mamá? Porque al final del día, perdón que te interrumpa, Chu, el coche es un activo, un bien de la casa y pues sí es cierto, a lo mejor lo pierdes y lo puedes recuperar otra vez. O en el peor de los escenarios no te vuelves a hacer de un coche, pero estás tú. Pero el activo más importante es el que genera el recurso, ¿no? No es lo mismo en la ausencia de un proveedor que dejes beneficiarios a huérfanos, ¿no? Es un abismo de diferencia total, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi George. Y es una invitación para que todos los ahorralovers revisen qué cobertura tienen, si es suficiente esa cobertura, porque te platico mi ejercicio, mi George. Antes de estar en el sector asegurador, estuve en banca y como empleado de banca, pues tenía una cobertura de seguro de vida, que era de 300,000 pesos. Y yo me sentía la más protegida del mundo. La caminabas así, ¿no? Sí, sí, claro. Todo terreno. Sí, no, bueno, yo me sentía muy responsable por tener una cobertura. Nos pasa. Cuando me incorporo al sector asegurador y empiezo a concientizarme, pues lo primero que veo es que sería insuficiente. ¿Para cuánto tiempo me hubiera alcanzado? Porque en ese momento mi hijo el más pequeño tenía 2 años. ¿Para cuánto hubieran alcanzado 300,000 pesos? ¿No? Entonces es una invitación para que reconsideremos. Primero, revisar qué coberturas tengo, cuáles son los montos, si serían suficientes, para cuánto tiempo serían suficientes y lo más importante es que esté actualizado y además que tu familia lo sepa también, ¿no? Por ahí. Recuerden que no es lo mismo tener un seguro que estar asegurado. Hay un abismo de diferencia. Tienes un seguro que a lo mejor si fallas te da 200,000,
pero si tus gastos corrientes mensuales son de 50,000, pues ahí te encargo esos 200, te van a aliviar por 4 meses. ¿Tenías un seguro? Sí. ¿Te aseguró que hubiera dinero durante X tiempo? No. Entonces, échale una revisada a la póliza. Totalmente. Porque tus necesidades de protección no eran las mismas ahorita que cuando eras soltero o mañana que tengas 3 dependientes económicos, ¿no? Totalmente, mi George. Y nos dicen mucho en el mercado, seguramente a ti también. No, pero tengo el seguro de la tarjeta de crédito. Bueno, cuidemos que el seguro de la tarjeta va a cubrir la deuda de la tarjeta, Claro. ¿no? Tenemos clientes que nos dicen, yo tengo el seguro de la empresa. Cuidado, eso es de la empresa, no es personal, ¿no? Sí. Es decir, invítenos, acéptenos una cita a todos los agentes de seguros para revisar juntos también si justamente estamos debidamente protegidos. Claro. Chio, aquí enlisté 5 tips que para empezar a ahorrar. Por favor, si omití algo o tú crees que creo que vamos que ahondar en uno, házmelo saber. Por supuesto, mi George. Número 1 es definir un objetivo de ahorro. Para el retiro, para la educación, para la vacación, para lo que sea, defínelo porque de alguna manera te va a hacer más cómodo el camino y más aspiracional, ¿vale? El segundo, que tú lo dices muy bien, automatiza tu ahorro, quítame lo que me lo gasto, domicílialo a una tarjeta. Si de verdad dices, hay clientes que me dicen, quítamelo al mes. Yo cuando voy al cajero digo, ya me lo quitaron, ya la brinqué. Sí, Entonces, sí. automatízalo. Ahí vamos bien. Totalmente de acuerdo, mi George. Me encantaría retomar tantito el de definir un objetivo, porque este motor que te va a hacer ahorrarlo tiene que ser tan poderoso que te cuide de ti mismo. Sí. Porque es muy tentadora la oferta de poder gastar en esto que hoy queremos, porque además estamos programados a tener una recompensa inmediata Sí. y no de largo plazo. Entonces, retomar que este propósito sea lo suficientemente importante para ti. Y bueno, se van a presentar circunstancias a través del camino donde necesariamente vamos a recordar este gran propósito y te va a evitar gastarte este dinerito en algo que a lo mejor ni necesitamos. Completamente de acuerdo. 3. Empieza con lo que puedas. Siempre va a ser mejor iniciar con algo a postergar hasta que tenga más. ¿Cómo ves? ¿Te hace sentido? Me encanta, George, porque una de las mayores objeciones con las que nos encontramos en el mercado es, espérame tantito a que gane más. Espérame tantito porque necesito recuperar el dinero de no sé dónde. Empieza. Esto es importante. Eso es como ir al nutriólogo, igualito. Vamos al nutriólogo y la dieta no la aventamos al lunes, ¿no? Porque Sí. normalmente lo hacemos. ¿Cuándo empezamos el día de hoy? Entonces, empieza hoy. Siempre es mejor algo y ya complementaremos a través del tiempo a no tener nada y que el tiempo nos sigue pasando. Fíjate que alguna vez, hace como 5 años, me senté con un prospecto. Hicimos un ejercicio de cómo se comportaría su ahorro, empezando, no sé, ponle con 1,500 pesos mensuales. Hace 5 años y había una proyección. No inició por justamente una de esas retractores, que cuando junte, cuando me falte, etc. No inició apenas hace 5 años después. Y cuando vio la recuperación me dijo, no manches, o sea, me metí el pie solito. Perdió dinero. Dice, "Ay, si me siento robado", y yo me quedo así, me dice, pues sí, por mí mismo, porque si hubiera empezado hace 5 años, otro cantar hubiera sido. Pues ni hablar, no lo puedes cambiar, pero ya empezaste, que hace diferente las cosas. Empecemos. Esa es la Empecemos. urgencia. Tienes que obligarte a empezar, ¿no? Y ahí el interés compuesto en los jóvenes y bueno, Se hace en el diferencia, tiempo claro. va a ser una gran diferencia, coincido. Punto 4, considera un seguro con componente de ahorro. De aquí, de esta manera, matas 2 pájaros de un tiro. Estás protegido y al final de cuentas tienes tu regreso de tu dinero porque estás haciendo un ahorro. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, mi George. Y las aseguradoras hoy se han especializado en crear la cobertura en caso de un ¿Fallecimiento? retiro anticipado, en caso de un fallecimiento también. Y bueno, si esto no sucedió, happy problem, Recibes vas a tu dinero. recuperarte el 100% de tu dinero, más la inflación, más algún tema de rendimiento que se vuelve muy interesante. Averigüen, recomendación, ¿cuál es la diferencia de un seguro de meramente protección y un seguro con componente de ahorro? Ojo, no es uno mejor que otro, tienen acciones distintas, porque por ahí he escuchado que dicen, ay, es bien poquito, o sea, no los comparen, son situaciones distintas. Sí convergen en que los dos te dan protección, pero averigua, porque si en este momento no te da para ahorrar, pero sí te es imperativo protegerte, los seguros de solo protección son muy económicos.
En algún momento tu situación económica puede cambiar y entonces ya le metes al de ahorro. Renta un seguro de vida por un tiempo. Me encanta el concepto, mi George. Lo importante es que todos podamos salir de casa tranquilos, que si no regreso va a haber recursos para poder manejar las finanzas. Y bueno, si podemos ahorrar, happy Mejor. problem. Y hablando de finanzas, el punto 5, haz una revisión anual de tus finanzas personales. Desarrolla un presupuesto, George. Siéntate, ¿no? Arrastra el lápiz, como decimos. Sí. Cuánto genero de ingresos y hay que considerar, bueno, pues si vendo pasteles, el pastel adicional o si coloco determinadas cajitas, ¿no? Felices, lo que estemos colocando, pues que se integren al tema de nuestro ingreso y hay que analizar muy bien nuestro gasto, porque el éxito del ahorro, mi George, no va a ser el día que gane más. Sí. Va a ser el día que aprenda a gastar y el día que organice esos gastos. Solo así vamos a encontrar un porcentaje, una capacidad de ahorro. Claro. Y bien, ya como para darle cierre, Chio, yo te quiero agradecer que nos acompañes. No sé si quieras que pongamos sobre la mesa algún tema adicional. Yo feliz, mi George. Vamos a regresar a platicar del ahorro con las mujeres, de la importancia del ahorro para el retiro, de la importancia también de empezar a generar la previsión para las inversiones de las escuelas de nuestros hijos, ¿no? Claro. Que también es otro gran tema. Chio, ¿me podrías compartir a mí y a la gente que nos escucha y que nos ve? Sé que eres alguien que le gusta leer y que pues, le gusta irse preparando. Si estoy empezando en tema de finanzas o quiero ponerle orden a mi relajo, ¿hay algo de literatura que tú consideres que le puede servir a alguien? Sí, George, me encanta la lectura, como bien dices, y se aprende mucho también. Y afortunadamente hoy cada vez más estamos teniendo más información también en grandes libros. A mí me encantó El Código del Dinero, okay, de Raymond Samson. Me generó mucho interés la lectura porque habla también de nuestras creencias con respecto al dinero, ¿no? De nuestra historia con respecto al dinero. Y me parece que es un muy buen libro para poder iniciar con esta transformación financiera. El Código del Dinero. El Código del Dinero, excelente, así se llama, de Raymond Samson. Y bueno, Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, también es un gran libro con el que podemos iniciar. Y bueno, justamente vamos a detallar ahí, nos detalla mucho más Sofía el concepto del ahorro y bueno, pues los diferentes instrumentos de ahorro y de inversión, ¿no? Y podcast, ¿no? Sí, claro, hay un montón de contenido. Me encanta el podcast de Peras y Manzanas de Valeria Moy. Por favor, escúchenlo, tiene diferentes temas, son breves, cortos, muy puntuales y me parece que nos llega de muy, muy buena información. Pues hay 3 buenos datos como para que aprendamos de finanzas personales. Son muy buenos libros, he tenido la oportunidad de checar los 2. Si no te gusta leer o pasas mucho tiempo en el carro, pues baja un audiolibro. Audiolibros. Y en Spotify hay un montón de contenido o algún podcast que... En el tránsito, ¿no? Mientras haces gimnasio, mientras estás... los trastes, ¿no? Lavando los platos, claro, sí. Son de las cosas que pasan, pero no hay pretexto, vaya, ¿no? Para iniciar. Y creo que esto hace match con que chavos de 25 a 30 que están más inmersos en este tema tecnológico van aprendiendo y llegan ya con dudas o preguntas específicas, ¿no, Chio? Coincido contigo, George. Creo que esta generación de jóvenes que hoy empiezan a ser económicamente productivos tienen mucha más información y eso los está permitiendo tomar mejores decisiones financieras también. Claro. ¿Algo con lo que te quieres despedir, Chio? Encantada, mi George. Puestísima para los siguientes temas. Por favor, queridos ahorralovers, déjense asesorar por un experto. Esto es igualito a ir con el médico cuando tenemos un dolor de estómago, pues hay que ir con el especialista. Los agentes de seguros somos especialistas en instrumentos financieros. Déjate asesorar. Excelente. Pues ahorralovers, me despido de ustedes. Agradezco a Chio. En esta segunda temporada del podcast vamos a estar compartiendo más información. Nuestro punto de vista es el que lo abordamos así. Tratamos de darle un sustento pues con bibliografía, con algunas citas, para que ustedes lo vean. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Vamos a poner las direcciones aquí en el mismo video y de todas maneras en toda la información va a ir apareciendo, ¿no? Acérquense con un agente de seguros de confianza e inicien lo más pronto posible a tener cultura del ahorro y de la previsión. Soy Jorge Barrera, me despido de ustedes, ahorralovers, y que tengan un excelente día, noche, donde nos estén escuchando. Gracias.